18, donde hay 2 puntos, y dice Tanu Rabbanan. Mitzvat Hanukkah ner ishu beito. Esto ya lo vimos en la halajá, Shulchan Aruch, ahora lo vamos a ver de la fuente oficial. Gemara Masejet Shabbat. Me enseñaron Jajamim. La mitzvah de Hanukkah es una vela, ner, no neirot, ner, ish, el hombre, ubeito, y su casa. Y dice Rashi, una vela por noche, de ish bechol bene beto, y el hombre y toda su familia, sagelu bener echad. Más pico una vela. Según la Gemara, si yo prendí una vela el primer día de Hanukkah, prendí una vela el segundo día de Hanukkah, prendí una vela el tercer día de Hanukkah, es decir, durante los 8 días, una sola vela, cumplí la mitzvah de Hanukkah. Esa es la mitzvah básica. Lo que llamamos Ikara mitzvah. Ve a Meadrin. Más de Meadrin. Mehadrin viene de buscar, o sea, los que quieren mejorar, embellecer la mitzvah. Ner lekol echad beechad. Una vela por cada integrante de la familia. Entonces, si tenemos ahí, a la mujer la consideramos como parte del hombre, entonces es una vela. Y si tengo ahí 5 hijos, entonces, además de la vela del papá, con la mamá prendemos 5 velas para cada niño, una para cada uno. Y por eso, según esto, vamos a prender 6 velas el primer día, 6 velas el segundo día, 6 velas el tercer día, 6 velas el cuarto día, y así sucesivamente. O sea, hacemos lo mismo que hacemos antes, según la mitzvah, pero en lugar de una sola por familia, prendemos una por cada integrante de la familia. Ese es Meadrin. ¿Y son qué hijos? 10, 11, papá una, 10, 11, 11 por día. Ah, sí. ¿Sí? ¿Qué te sorprendes? Ahora vamos a decir lo mismo, pero según Meadrin, mira Meadrin. Pero son 8 ¿Ma? Son 8 espacios. 8 espacios. No, pero tú estás ya hablando de ahora, del tercer nivel. Yo estoy hablando todavía de el nivel que se prende una sola vela por persona. Eso es Meadrin. Ve a Meadrin, min ha Meadrin. O sea, tercer nivel de cumplimiento de la mitzvah. Los que ya embellecen la mitzvah más todavía que los anteriores. Aquí ya tenemos una discusión entre Bet Shammai y Beit Hillel. Bet Shammai omrim yom rishon madlik shmone. Según Bet Shammai, el primer día prendo 8 velas. Mikam baelach pochet beolech. De aquí en adelante vamos en disminución. O sea, según Bet Shammai, la mitzvah de Ner Hanukkah en el tercer nivel de Meadrin mina Meadrin se cumple en descenso. El primer día prendo 8 velas, el segundo día prendo 7 velas, el tercer día prendo 6 velas, hasta que el último día prendo una sola vela. Ese es Bet Shammai. Ubet Hillel omrim, al revés. Yom Rishon madlik achat. El primer día de Hanukkah prendo una sola vela. Mikam baelach mosiv veolech. De aquí en adelante vamos en aumento. Una vela por día. El segundo día prendo 2 velas, el tercer día prendo 3 velas, el cuarto día prendo 4 velas, hasta que el último día prendo 8 velas. Entonces, de acuerdo a esto tenemos una triple forma de cómo cumplir la mitzvah de Hanukkah, que se transforma en 4 opciones.
Y cada mitzvah una vela por día para toda la familia. O sea, con 8 velas para todo Hanukkah, suficiente. Según la segunda opción, Mehadrin, le voy a dar a cada uno una vela. Entonces, si somos 5 personas en la casa, en total, con el padre, entonces vamos a prender en total 40 velas en Hanukkah. 5 el primer día, 5 el segundo día, 5 el tercer día, 5 por 8, 40. Entonces ahí vamos a prender en total 40 velas. Pero, si vamos al tercer nivel de Mehadrin y Mina Mehadrin, entonces ahí cada uno, ojo, ahí vamos a ir en aumento o en descenso. Según Bet Shammai vamos a aprender 8 el primer día en descenso hacia 1. Y según Bet Hillel vamos a aprender en ascenso de 1 a 8. Esa es la discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel. La pregunta es, ¿en qué están discutiendo Bet Shammai y Bet Hillel? ¿Por qué según Bet Shammai yo voy en descenso y por qué con Bet Hillel voy en ascenso? ¿Sí? Ahí tiene que haber un motivo por el cual ellos están discutiendo. ¿Sí? Eso no es de que, bueno, a mí se me ocurrió aprender de así, a mí si al otro se le ocurrió aprender al revés. ¿Sí? Hay un motivo por el cual Bet Shammai opinan que el primer día tienen que haber 8 velas y el segundo día 7 velas. Y tiene que haber un motivo porque, según Bet Hillel, el primer día tiene que haber una sola vela y el segundo día 2 velas. Y vamos en ascenso. Entonces, hay que entender en qué discuten. La Gemara ahora nos va a traer 2 explicaciones en qué discuten. Entonces, hay 2 formas de entender cuál es la base de la discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel. Y eso es lo que dice la Gemara. Amar Ula, dijo Ula, Peligei va, discuten en ella, en la discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel, Trei Amorae. O sea, en la discusión de Bet Shammai y de Bet Hillel, cómo prender, si en descenso o en ascenso, discutieron 2 Jajamim, 2 Amoraim. ¿Cuál es el motivo de la discusión? ¿Quiénes son esos 2 Jajamim? Rabbi Yossi bar Rabin y Rabbi Yossi bar Zebida. 2 Rabbi Yossi. 2 Rabbi Yossi. Hadamar, uno dijo, Canira el primero, Rabbi Yossi bar Rabin, él dijo así, te voy a explicar en qué están discutiendo Bet Shammai y Bet Hillel. Tama de Bet Shammai, que negid amim anichnasim. El motivo de Bet Shammai es por los días que van, ¿sí?, entrando, o sea, los días futuros. O sea, según Bet Shammai, yo me fijo cuántos días de Hanukkah me faltan por venir desde el primer día de Hanukkah. En el primer día de Hanukkah, ¿cuántos días de Hanukkah me faltan para que vengan? 7. Bueno, incluyendo el día. 8, ¿mejor? El primer día de Hanukkah, ¿cuántos días por venir de Hanukkah hay? 8. El segundo día, uno ya se fue. Entonces, ¿cuántos días me quedan por venir de Hanukkah? 7. El tercer día ya se me fueron 2 días de Hanukkah. Entonces, ¿cuántos días por venir me quedan de Hanukkah? 6. Entonces dice Bet Shammai, por ese motivo, el primer día prendo 8 velas, el segundo día prendo 7 velas, el tercer día prendo 6 velas. ¿Por qué? Porque yo veo cuántos días me están por venir de Hanukkah. Entonces, el primer día están por venir los 8 días de Hanukkah, por lo tanto voy a prender 8 velas, y así sucesivamente. ¿Qué opina Bet Hillel? Dice Rabbi Yossi. Bet Hillel, Betama de Bet Hillel, que neged amim hayotzim. Bet Hillel dice no. Yo no me fijo en los días que están por venir, sino en los días que están saliendo de Hanukkah, que se están yendo de Hanukkah. Como dice Rashi, sheyatzu kvar, vezeu omed bo benimnaim hayotzim. Yo cada día de Hanukkah me voy fijando cuántos días de Hanukkah se fueron. No cuántos están por venir.
El primer día de Hanukkah, ¿cuántos días de Hanukkah se me fueron? ¿Salieron? Uno. ¿Mejor? Tengo un día menos de Hanukkah. Entonces, ese día es el que corresponde. El día que se fue. El segundo día de Hanukkah, ¿cuántos días de Hanukkah salieron? Dos. Entonces, poniendo 2 velas. El tercer día, ¿cuántos días de Hanukkah salieron? 3. Entonces, por eso, esa es la discusión. Yamim anichnasim, Yamim ayotzim. Los días que están por venir o los días que se fueron, se están yendo en la realidad. Todo. Asbeseder, entendí que uno dice por los días que están por venir y otro, y Betilel dice por los días que se están yendo. Pero ahora quiero entender y eso qué tiene que ver con el milagro. O sea, yo tengo que entender qué tiene que ver eso con la mitzvah. O sea, yo entendí que cada uno dijo otra cosa, pero ¿cuál es el fundamento? Es el fundamento, la idea. Entonces, para eso nos vamos a ayudar en lo que dicen algunos de los comentaristas. Rav Yosef Zevin fue un Rav Talmid Chacham Gadol, que también fue Rav en la Moetzet Rabbanut Rashit, que fue Rav en la comisión del principal rabinato de Israel, sí, hace muchos años. Y él escribió varios libros. Y en uno de sus libros, que se llama Leor Halajá, a la luz de la Halajá, él trae una explicación muy interesante que la toma como base para entender o todas o muchas de las discusiones que hay entre Bet Shammai y Bet Hillel. En el Talmud tenemos decenas de discusiones entre Bet Shammai y Bet Hillel. ¿Esto es un libro? ¿Ah? ¿Es un libro? Es un libro, sí. Que no habla solamente de ese tema, habla de otros temas, pero entre otras cosas habla de ese tema y él quiere entender cuál es el fondo de todas las discusiones que tienen Bet Shammai y Bet Hillel y tratar de llegar a la conclusión de que en cada halajá, la halajá es totalmente diferente y no tiene nada que ver una con la otra, pero en el fondo es siempre la misma discusión. Habla de Yossi Barabí, el otro Yossi como... Bar Zevida. 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 Y el del libro... ¿Cómo? Y el tercero del libro es otro Yossi. Yosef. Ah, sí, pero estos son Amoraim. Este es un Ajarón, es un Jajam que vivió contemporáneo, sí, vivió en el siglo anterior. Entonces, ¿Español? el Rab... ¿Ah? ¿El libro está en español o solo en inglés? No, está en hebreo, está en hebreo. Allá. Entonces, él dice así, miren, yo puedo analizar muchas veces las cosas en la halajá de 2 puntos de vista. O a nivel del potencial o a nivel de la realidad. ¿Mejor? ¿Qué es el potencial? El potencial es todo el potencial que hay en la situación y que luego ese potencial se va manifestando en la realidad paso por paso. Esa es una forma. Vamos a hacer un ejemplo. La otra es explicar que no, yo no me fijo en el potencial, sino que yo me fijo en cómo la realidad se va manifestando y no en su potencialidad. Te escuchen. ¿Cuál fue el milagro de Hanukkah? Que dicen Jajamim. Que encontraron la guerra. Mejor. Esa es una guerra que se ve más a nivel natural. La Gemara va a traer el ejemplo de que todo el tema de la mitzvah del enciendo de Ner Hanukkah es porque entraron los Hashmonaim en el Bet HaMikdash y buscaron por todos lados y todas las vasijas de aceite estaban rotas, impurificadas y encontraron solamente una paje Hachel Shemen que estaba con el sello del Kohen Gadol y se notaba que nadie había manipulado y tocado eso
y por eso quedaba claro que ese aceite que estaba ahí sellado era aceite puro. Ya, los Hashmonaim dijeron, bueno, si tenemos este aceite, aprovechemos para empezar a volver a reanudar el cumplimiento de la mitzvah de la menorá en el Bet HaMikdash. Pero había un problema, ¿por qué? Porque la cantidad de aceite para el cumplimiento de la mitzvah era de duración de un solo día. Y para volver a rehacer el aceite y recuperar y poder, ¿sí? Entonces necesitaban 8 días. ¿Mejor? Y el milagro fue de que Bediuk, ese tiempo que necesitaron para poder hacer el aceite, lo jule, y que esté puro y que esté todo bien, ese es el tiempo que duró el aceite, esos 8 días. Entre paréntesis, no vamos a hablar ahora de ese tema, pero el Bet Yosef hace una pregunta: si había aceite para que dure un día, el milagro no fue 8 días, fue 7 días. Entonces, ¿por qué hacemos Hanukkah 8 días? Tendrían que ser 7. Entonces, las cabezas más fuertes de Am Israel, de los más grandes jajamim de toda la historia, hasta nuestros días, se rompen la cabeza para responder a esa pregunta del Bet Yosef. El Bet Yosef mismo trae varias respuestas a ese interrogante. ¿Por qué la fiesta de Hanukkah tiene 8 días? Cuando en realidad el milagro fue de 7 días, porque para un día había aceite. Pero eso lo mantenemos en un costado. Pero ahora yo quiero referirme a la discusión de Bet Shammai y Bet Hillel. Dice Bet Shammai, escúchame, el primer día de Hanukkah, nosotros todavía no sabemos que va a haber milagro. Pero el aceite básicamente se transformó en un aceite que en lugar de un día va a durar 8 días. Entonces, la potencialidad del aceite el primer día es ¿de cuántos días? De 8. Entonces, ¿qué tengo que prender el primer día? ¿Cuántas velas? 8 velas. ¿Por qué? Porque yo quiero manifestar el primer día de Hanukkah qué potencial tenía ese aceite. Y el potencial era para durar 8 días. ¿Ah? ¿Mejor? Así dice Bet Shammai. ¿Verdad que lo que dice Bet Shammai tiene lógica, sin ninguna duda? Allá. Solamente la estamos tratando de entender. Allá. Llegó el segundo día, ya utilicé 1/8 de ese potencial. Entonces, ¿ahora qué potencial me queda? Para 7 días. Entonces, ¿cuántas velas voy a prender el segundo día? 7. El segundo día utilicé 2/8 del potencial. Entonces, ¿cuántos octavos me quedan? 6/8. Entonces, ¿cuántas velas voy a prender el tercer día? 6 velas. Esa es la opinión de Bet Shammai. Bet Shammai dice, yo miro las cosas en su potencial. En su potencial. Ya sé. Ahora pasemos a Bet Hillel. ¿Cómo ve Bet Hillel las cosas? Esos son los días que están por entrar. O sea, los días anichnasim, o sea, los días que están en el potencial. En el primer día de Hanukkah, ¿cuántos días de Hanukkah? ¿Cuánto potencial de aceite tengo? Para 8 días. Y por eso prendo 8 velas. Y cada día que voy gastando, pierdo de esa potencialidad porque ya la utilicé. Y cada día me va quedando 1/8 menos. Y por eso cada día voy bajando una vela. ¿Sabes? Ya fue. ¿Y ahora qué dice Bet Hillel? Bet Hillel dice, no, yo no me fijo en el potencial, me fijo en lo que sucede en la realidad. El primer día de Hanukkah, ¿qué descubrí? El primer día del milagro. Entonces, ¿cuántas velas prendo? 1. El segundo día de Hanukkah, ¿qué descubrí? Que en lugar de que dure un solo día, duró uno más. Entonces,
¿Cuántas velas prendo? 2. Y el tercer día que descubrí que el aceite ahora me duró 3 días en lugar de 1 y 2. Entonces, ¿cuántas velas tengo que prender? 3. Entonces, según Beit Hillel, vamos de acuerdo a qué? No a la potencialidad del producto, sino a la realidad de cómo se va materializando el milagro. ¿Entendieron el mahloket entre Beit Shammai y Beit Hillel? Claro. ¿Najón? Fantástico, fuerte. Ya fue. Lo que pasa es que él veía, o sea, en realidad el aceite iba a durar para un solo día, porque ese era el... ¿Mejor? Pero a medida estaban... Entonces, el segundo día, ¿qué descubrimos? Descubrimos que el milagro duró un día más. Entonces, por eso prendemos 2 velas. Eso es Beit Hillel. ¿Ya fue? Muy bien. Me contestó la pregunta porque ¿cómo puedes invocar, hoy que conoces el Sipur, el cuento del milagro, puedes hablar de una potencialidad, pero Beit Hillel ya me contestó la lógica. יפה. עכשיו, כן. בסדר, entonces, esos conceptos que acabamos de ver aquí en esta discusión, el Rav Zevin, ¿sí?, los toma como base y trae ahí, no sé, como 10 ejemplos en discusiones de Beit Shammai y de Beit Hillel, y él demuestra que esa misma discusión en diferentes halajot totalmente diferentes que no tienen nada que ver con Hanukkah, básicamente es como un común denominador en el cual se ve que siempre Beit Shammai toma el concepto de la potencialidad y Beit Hillel de la realidad consumada. Bueno. O milagre aconteceu no tempo do Império Grego. Imperio griego. Agora, Hillel e Shammai foi do tempo do Império Romano. Foram eles que estabeleceram Hanukkah ou eles apenas foram... No, Hanukkah es en la época del segundo templo. Segundo Bet HaMikdash. ¿Qué? Então eles estavam só... Usted pregunta cuándo fue exactamente fijada la mitzvah. Eso es lo que uno lo dice, que al otro año de la guerra fijaron al El Yodá. O sea, ¿cuándo se fijó la mitzvah de Ner Hanukkah? Shela, Bediuk. ¿Cuándo exactamente? ¿En qué época mamash después de la guerra? Después de la victoria. Vale, Canede, que no mucho después. O sea, del 167 es el margen ahí. No, Joseph Flavio está hablando ya de eso. Del 167. ¿Qué? El histórico Joseph Flavio. ¿Qué? Entonces, Señor, entonces, esa es la primera forma de entender la discusión entre Beit Shammai y Beit Hillel. ¿Qué? Bien, si no me equivoco, les voy a traer, creo que otro ejemplo que trae, que lo tenemos en la halajá. Espero no equivocarme. Hay una discusión en Masejet Brachot cuando hacemos Kiddush. Cuando hacemos Kiddush en Shabbat, hacemos 2 brachot, ¿no? ¿Ma? Hacemos Kiddush. Leil Shabbat, Kiddush. Muy bien. 2 brachot. Bore Peria Gefen y Mekadesh Shabbat. La braja del vino y la braja de la santificación del día. ¿Qué braja se dice primero? no. La del vino. ¿No? Bore Peria Gefen. Y después, Mekadesh Shabbat. Por ahí hagamos al revés. Primero Mekadesh Shabbat y luego Bore Peria Gefen. Potencial de vino. Sí, muy bueno, porque ahí estaría la lógica. Rega. Entonces, si no me equivoco, la Gemara trae 2 explicaciones por cómo, o sea, entonces Beit Hillel dice vino, Bore Peria Gefen y luego Mekadesh Shabbat. Beit Shammai dice al revés. Mekadesh Shabbat y luego Bore Peria Gefen. Lama.
Entonces, la primera explicación dice de que Bet Hillel dice, ¿qué braja es más común? ¿Gefen o Mekadesh Shabbat? Gefen, rega. Entonces por eso, Tadir, Resheno Tadir, lo que es más común y lo que es menos común, ¿qué braja se dice siempre? Primero la más común. Gefen. Muy bien. Viene Bet Shammai y dice, ¿por qué estás agarrando ahora el vino? ¿Por qué? Porque quieres hacer un lejaim. ¿Por qué? ¿Por qué? Para la mitad de Kiddush. Entonces, ¿quién provoca que ahora yo agarre una copa de vino? El Shabbat. Entonces, ¿qué se dice primero? Me quedé ese Shabbat. ¿Ajá? Entonces, si no hay Shabbat, no agarro el vino. Pero dice Bet Hillel, ¿najón que si no hay Shabbat no agarro el vino? Pero si no tengo vino, ¿puedo hacer Kiddush? Si no tengo vino, no tengo nada, no tengo. ¿Hago Kiddush o no hago Kiddush? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con aire? ¿Con aire? Entonces tengo que tener vino. La realidad. Entonces, ¿por qué en la práctica puedo hacer Kiddush? Porque tengo vino. Entonces, dice Rav Zevin, la misma discusión. Según Bet Shammai, la potencialidad del Shabbat es la que provoca que haga Kiddush. Pero según Bet Hillel, dice Bet Hillel, pero si no tienes vino en la realidad, no puedes hacer Kiddush. Entonces, por eso primero dices Borei Pri HaGefen. Fantástico, ¿eh? Qué inteligencia. Son dos verdades distintas, ¿no? ¿Mejor? Dos gigantes. O sea, se me añade porque los Jajamim dijeron que hoy en día la halajá es como Bet Hillel porque vamos de acuerdo a la realidad. Lo que tengo es lo que se hace. Tengo un día de Hanukkah, el primer día de Hanukkah, eso es lo que tengo, una vela. ¿Ya fue? Bet Shammai ve las cosas en su potencialidad. Y por eso dicen Jajamim que cuando venga el Mashiach, ¿sí? La realidad más fuerte no es la que sucede, sino es todo lo que hay en el potencial. Y por eso la halajá va a ser como Bet Shammai. Como Bet Shammai. Pero ¿Qué? tiene lógica, porque por ejemplo... Ya les dije, todo tiene lógica. También Bet Shammai, también Bet Hillel. Son dos puntos de vista. En Shabbat no bebe el vino, que ¿Ah? no santifica el día. ¿Sabes? Entonces lo hace para la boca el día. La pregunta es el huevo y la gallina. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Mejor? ¿Ah? ¿Me río? Eso que dijo que eran, el milagro eran 7 días. Esa. De 7 a 8. Esa es un shiur aparte. La fuente. Eso es en Hanukkah. ¿Sí? Mi hijo que viajó ahora a Argentina, le compré un libro que decía 500 respuestas a la pregunta del Bet Yosef. 500 respuestas. Para terminar, porque no tengo que ir a Mejonorá, dice Rabbi... Esa es la primera forma de entender la discusión, ¿sí? O potencial, o los días que entran o los días que salen. Pero hay otra forma, dicen Jajamim. Bejad Amar, y uno dijo que el motivo de Bet Shammai, que Neged Pareahak, es ¿por qué vamos en descenso? Porque encuentro un ejemplo en la Torá que vamos en descenso. ¿Cuándo? En los vacunos que se traen en Sukkot. Que en Sukkot tenemos 70 vacunos. O sea, Sukkot tiene 7 días. Si traigo 70 vacunos, vacunos es lógico que en el Bet HaMikdash 10 por día. Pero dice la Torá no. 3 el primer día, 2 el segundo día, 11 el tercer día, 10, 9, 8, 7. Vamos en descenso. Dice, encontré un ejemplo en la Torá de que tenemos una cierta cantidad y cómo la utilizamos en descenso. Entonces por eso dice, yo agarro ese ejemplo y lo utilizo en Hanukkah. Ahora hay que entender que tiene que ver Sukkot y los vacunos con las velas de Hanukkah. ¿Ah? Tiene mucho que ver. Celebraron
Sukkot en Hanukkah, porque se tuvieron que esperar. טוב, vamos a ver qué tenga. Eso, יפה. עכשיו, y Bet Hillel dice, Betama de Bet Hillel de Malim Bakodesh Bemorim, dice Bet Hillel, mira, yo no tengo el ejemplo que tú trajiste de la Torah, pero yo tengo una lógica que dice que en temas de Kedushá siempre que hay que ir en ascenso y no en descenso. Malim Bakodesh, se sube en Kedushá y no se baja en Kedushá. Entonces tenemos que ir en aumento. Entonces nos queda por explicar en dónde está la discusión entre de la segunda opinión, ¿sí? De los vacunos y de Malim Bakodesh en la próxima. Si él puede apoyarse en cuenta de comer. ¿Eh? En cuenta de comer que está aprendiendo. Primer día, 2 días, 3 días.